¿Alguna vez has sentido que la historia de los antiguos manuscritos es más profunda de lo que parece? El eco de los vientos en las montañas olvidadas susurra un misterio oculto bajo la arena del tiempo, los gigantes que, según la Escritura, caminaron sobre la tierra en la juventud de la humanidad. En los próximos minutos, desentrañaremos la verdadera historia que las Sagradas Escrituras guardan sobre estos colosos y la luz que esa revelación arroja sobre nuestra fe actual. Bienvenidos, buscadores de la verdad, a este profundo estudio. Yo, vuestro humilde investigador, he recorrido siglos de exégesis y tradición para presentarles una visión clara y fundamentada. En un mundo donde las leyendas de seres colosales aparecen en Mesopotamia, en relatos cananeos y en antiguos textos egipcios, la Biblia se erige como la fuente primaria que menciona a estos seres de estatura extraordinaria. Nuestro objetivo es analizar cada mención bíblica, estudiar la traducción del hebreo original y escuchar la interpretación de los padres de la Iglesia para discernir si los gigantes fueron simples humanos de gran talla, seres angelicales caídos o símbolos teológicos cargados de significado. Para iniciar nuestro recorrido, abramos la Biblia en el libro que introduce el misterio, Génesis. Allí, en el capítulo 6, versículos 1 al 4, encontramos la frase que ha alimentado la imaginación de generaciones en aquellos días y también después, cuando los hijos de Dios se unieron a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que fueron conocidos como los gigantes, los nefilim, los hombres de renombre. Esta lectura nos lleva a la primera pregunta crucial: ¿quiénes son esos hijos de Dios? El término hebreo Bene Elohim ha sido objeto de debate entre sabios judíos y teólogos cristianos. En el Talmud y en los Midrashim, algunos lo interpretan como los descendientes de Set, la línea piadosa de la humanidad, mientras que otros lo vinculan a seres celestiales que transgredieron su naturaleza. San Agustín, en sus Confesiones, sugiere una lectura que combina la caída de los ángeles con la corrupción del corazón humano, mientras que Orígenes explora la posibilidad de una unión simbólica que refleja la mezcla de lo divino con lo terrenal. Si consideramos la visión angelical, textos apócrifos como el libro de Enoc revelan una narrativa en la que los ángeles caídos, llamados los vigilantes, descendieron a la tierra y tomaron para sí a las hijas de los hombres. Enoc, capítulo 1, versículos 9 y 10, describe cómo estos seres impartieron conocimientos prohibidos y engendraron una raza de gigantes que sembró violencia y depravación. Esta tradición, aunque no forma parte del canon protestante, fue aceptada por la Iglesia primitiva y citada por los padres como evidencia de una transgresión celestial que precede al diluvio. Así, la providencia divina se ve obligada a intervenir para purificar la tierra, un acto que culmina en la redención a través del pacto con Noé. La historia no termina en el Génesis. Avanzamos hacia los relatos de los patriarcas, donde la presencia de los gigantes se vuelve más palpable. En Números, capítulo 13, versículo 28, los espías enviados por Moisés describen a los habitantes de Canaán como gigantes, hijos de Anac. La palabra hebrea Anak se traduce como gigante y se refiere a una familia de hombres cuya estatura y fuerza superaban a la de los israelitas. En Deuteronomio, capítulo 28, versículo 22, se menciona a Saúl, hijo de Quis, de la tribu de Benjamín, que mató a 1000 hombres con la punta de su lanza, también a los gigantes del valle de Refaim. Aquí, Saúl se convierte en un testimonio de que los hijos de los gigantes podían ser vencidos por la voluntad divina y la valentía humana. Los relatos de los reyes de Israel también aluden a estos colosos. En 2 Samuel, capítulo 23, versículo 14, el profeta Natán confronta al rey David diciendo: ¿acaso tú no sabías que los gigantes de los filisteos, los descendientes de los gigantes, están en la tierra? Esta mención subraya que la memoria de los gigantes perduró a lo largo de los siglos, manteniendo viva la sombra de su legado. La pregunta que surge es: ¿qué nos enseñan estos pasajes sobre la naturaleza del mal y la necesidad de la redención? La respuesta se encuentra en la reflexión de San Juan Crisóstomo, quien interpreta a los gigantes como símbolos de la soberbia humana que busca sobrepasar sus límites y desafiar la autoridad divina. En Job, capítulo 40,
versículo 13, se describe a Behemoth y a Leviatán, criaturas que, aunque no se identifican como gigantes humanos, representan fuerzas primordiales que solo Dios puede dominar. La presencia de estos seres en la literatura sapiencial refuerza la idea de que la escritura utiliza la imagen del gigante para ilustrar el poder divino frente a la fragilidad del hombre. Así, la revelación de los gigantes no es solo histórica, sino una enseñanza espiritual que invita al creyente a reconocer la limitación de su propia condición y a buscar la gracia que solo la providencia puede ofrecer. Ahora, enfoquémonos en la evidencia arqueológica y mitológica que acompaña a estos relatos. En la antigua Sumeria, los Anunnaki son descritos como dioses que descendieron del cielo y gobernaron sobre la humanidad, a menudo representados como seres de gran estatura. Los reyes gigantes de la tabla de los reyes sumerios presentan una línea de monarcas cuya duración de vida y estatura sobrepasan lo común. Aunque estos textos no forman parte del canon bíblico, su paralelismo sugiere una corriente cultural que compartía la creencia en seres colosales. La convergencia de estas tradiciones refuerza la idea de que la Biblia no está aislada en su testimonio, sino que dialoga con el contexto histórico del Próximo Oriente. En la exégesis patrística, los padres de la Iglesia abordaron el tema con cautela pero con profundidad. San Clemente de Alejandría, en su Estromata, argumenta que los gigantes representan la arrogancia del ser humano que, al intentar imitar a Dios, se convierte en un hijo de la noche. San Jerónimo, al traducir el texto al latín, optó por la palabra gigantes para transmitir la idea de una estatura física extraordinaria, pero también subrayó la dimensión moral del relato. Esta doble lectura, física y espiritual, permite al lector contemporáneo comprender que los gigantes no son solo una curiosidad del pasado, sino una advertencia sobre la tentación de sobrepasar los límites que la providencia ha establecido. Reflexionemos sobre la lección que estos relatos ofrecen a nuestra vida moderna. En un mundo donde la tecnología y el poder humano parecen crecer sin límites, la imagen de los gigantes nos recuerda que la verdadera grandeza no se mide por la altura física o el dominio material, sino por la humildad y la obediencia a la voluntad divina. La historia de los Nefilim y de los descendientes de los gigantes nos invita a reconocer que, cuando la humanidad se aparta de la redención y busca su propia gloria, se abre la puerta a la corrupción y al sufrimiento. Sin embargo, la providencia siempre ofrece una vía de regreso, un pacto de gracia que nos llama a la reconciliación. ¿Qué piensas tú de esta conexión entre los relatos antiguos y los desafíos actuales? Déjame tu opinión en los comentarios, porque cada perspectiva enriquece nuestro estudio colectivo. Si estas revelaciones están despertando tu curiosidad y sientes que la verdad está más cerca de lo que imaginas, suscríbete y activa la campana para no perder los próximos capítulos de esta investigación. Dale like si este mensaje resonó en tu corazón, pues cada muestra de apoyo fortalece nuestra comunidad de buscadores. Al concluir esta primera parte, queda claro que los gigantes de la Biblia no son meras criaturas de fábula, sino figuras que encarnan la lucha entre la soberbia humana y la gracia divina. La revelación de su existencia, su caída y su eventual juicio nos muestra la profundidad de la redención que Dios ofrece a toda la humanidad. En la siguiente sección, profundizaremos en el papel de los gigantes durante la era del diluvio y analizaremos cómo la narrativa del agua que cubrió la tierra sirve como símbolo de purificación y renovación. Pero antes de avanzar, recordemos que la fe no es solo conocimiento, sino una experiencia viva que transforma. Que la luz de la providencia ilumine tu camino mientras seguimos desentrañando los misterios que la Escritura ha guardado. En el relato del Génesis, capítulo 6, versículo 8, leemos que Noé halló gracia ante los ojos del Señor. Antes de este momento de gracia, el texto menciona a los gigantes, los Nefilim, que poblaban la tierra. La frase había gigantes en la tierra no es solo literaria, invita a cuestionar la naturaleza de esos colosos y su papel en la caída que culminó en el diluvio. Para entender su función, observamos la genealogía en el capítulo 7, versículo 11, donde se enumeran los descendientes de Noé, Sem, Cam y Jafet.
Cada uno se convierte en el progenitor de naciones que heredarán la memoria de los gigantes, aunque la línea directa de los Nefilim parece haber sido erradicada por la inundación. Este detalle sugiere que el diluvio fue no solo una catástrofe natural, sino un acto divino de purificación, buscando eliminar la mezcla corrupta entre lo celestial y lo terrenal, simbolizada por los gigantes. Antiguos comentaristas, como San Agustín, interpretaron a los Nefilim como una señal de la rebelión de los ángeles caídos, quienes, al unirse con las hijas de los hombres, deformaron la creación original. Agustín explica que la desobediencia de estos seres desencadenó consecuencias que culminaron en la ruptura del pacto entre Dios y la humanidad. La presencia de los gigantes es, entonces, una advertencia sobre los peligros de la arrogancia y la transgresión de los límites divinos. En el Salmo 102, versículo 27, encontramos una referencia poética que dice, «Los gigantes están derribados, y los fuertes caen». Esta imagen refuerza la idea de que el poder físico es efímero ante la soberanía del Creador. La caída de los colosos durante el diluvio simboliza la victoria de la justicia sobre la fuerza bruta, una lección que resuena en cada época donde la humanidad confía en su capacidad para dominar la creación. En la literatura apócrifa, el libro de Enoc, capítulo 1, versículo 9, relata que los ángeles descendieron y enseñaron a la humanidad artes prohibidas, como la metalurgia. Estas enseñanzas alimentaron la arrogancia de los gigantes, quienes se consideraban casi divinos. La conexión entre el conocimiento oculto y la grandeza física sugiere que los Nefilim no solo eran de gran estatura, sino también poseedores de saberes que desafiaban la voluntad divina. La reacción de Dios al enviar el diluvio puede interpretarse como respuesta a la acumulación de saberes que, sin la guía de la sabiduría divina, se convirtieron en instrumentos de destrucción. Al analizar la cronología del relato, observamos que el diluvio duró 40 días y 40 noches, según el Génesis, capítulo 7, versículo 12. Ese periodo, aunque breve, representa una prueba intensa, un tiempo en el que la creación fue sumergida bajo las aguas para ser purificada. Los gigantes, al ser parte del tiempo anterior al diluvio, quedaron fuera del pacto de salvación que Noé y su familia recibieron. Esta exclusión simboliza la separación entre los que se mantienen fieles a la providencia y los que, por su orgullo, se alejan de ella. La narrativa del diluvio también se refleja en la tradición de los pueblos vecinos, como la epopeya de Gilgamesh, donde un héroe busca la inmortalidad y se enfrenta a los dioses mediante una gran inundación. Aunque la versión mesopotámica no menciona gigantes de la misma forma, sí habla de seres de gran poder que intentan desafiar al orden divino. La coincidencia entre ambas tradiciones refuerza la idea de que la historia de los gigantes y del diluvio es una memoria colectiva que trasciende culturas, mostrando una preocupación universal por la relación entre la humanidad y lo sagrado. En el libro de Números, capítulo 23, versículo 15, encontramos la descripción de los descendientes de los gigantes en Canaán, considerados pobladores de ciudades fuertes. La mención de estas ciudades, que perduraron después del diluvio, sugiere que la huella de los Nefilim se mantuvo en la arquitectura y cultura de generaciones posteriores, a pesar de que su linaje directo haya desaparecido. Esta persistencia nos recuerda que los efectos de la rebelión y la desobediencia pueden resonar mucho después de que la causa original haya desaparecido. En la carta de San Pablo a los Hebreos, capítulo 11, versículo 27, se menciona la gran tribulación que precedió la venida del Mesías, comparándola con los tiempos de los gigantes y del diluvio. Esta analogía subraya que la historia de los colosos no es solo un relato del pasado, sino una sombra que proyecta su significado en la esperanza de la redención futura. La promesa de que todo lo que nace de la carne perecerá se contrapone a la permanencia del espíritu que busca la luz de la providencia. En este sentido, los gigantes pueden verse como una advertencia de que el poder sin humildad está destinado a desvanecerse. Al reflexionar sobre esto, surge una pregunta que nos invita a meditar: ¿qué enseñanzas podemos extraer de la caída de los gigantes para nuestra vida contemporánea, donde la tecnología y la ambición a menudo nos hacen sentir invencibles? La respuesta se encuentra en la humildad, virtud esencial proclamada por la Escritura.
Cuando el corazón se inflama con la ilusión de ser mayor que el Creador, se abre la puerta a la corrupción, como ocurrió en los días de los Nefilim. La providencia nos brinda la oportunidad de reconocer nuestras limitaciones y volvernos hacia la gracia que restaura. En la práctica, esto se traduce en reconocer que el verdadero poder reside en la obediencia y la fe, no en la apariencia externa ni en los logros materiales. La historia de los gigantes nos recuerda que la fortaleza basada en la arrogancia es frágil, mientras que la que se arraiga en la confianza en Dios es inquebrantable. Cada vez que enfrentamos decisiones que pueden alimentar nuestro orgullo, podemos preguntarnos, ¿estoy siguiendo el camino que la providencia ha trazado, o estoy construyendo mi propio templo de poder? Imagina que cada uno de nosotros lleva dentro una semilla de grandeza que solo florecerá si la regamos con humildad y gratitud. Los gigantes de la Biblia fueron como árboles que crecieron sin raíces espirituales y, al final, fueron arrasados por la tormenta del juicio divino. ¿Qué raíces deseas plantar en tu vida para que, cuando llegue la prueba, permanezcas firme y no seas derribado? Si este análisis ha despertado en ti una llama de curiosidad, te invito a dejar tus pensamientos en los comentarios. Cada perspectiva enriquece nuestro estudio colectivo y permite que la luz de la fe se expanda entre nosotros. Comparte este video con quienes buscan comprender la profundidad de los relatos bíblicos y si sientes que la verdad resuena en tu corazón, suscríbete y activa la campana para no perderte los próximos capítulos de esta investigación. Un simple me gusta es también una ofrenda de apoyo que fortalece nuestra comunidad de buscadores de la verdad. A medida que avanzamos hacia la siguiente etapa, exploraremos la presencia de los gigantes durante la conquista de la tierra prometida y cómo su legado se entrelaza con la historia de los israelitas bajo la guía de Moisés y Josué. Analizaremos Deuteronomio 23, versículo 24, donde se menciona que los gigantes de la tierra fueron destruidos, y lo compararemos con Isaías, capítulo 13, versículo 10, que habla de la destrucción de los poderosos. Estas referencias nos ayudarán a entender que la eliminación de los gigantes fue tanto física como simbólica, marcando la victoria de la voluntad divina sobre los poderes terrenales. En Josué, capítulo 3, versículo 14, se relata la caída de los muros de Jericó, una hazaña que implicó la intervención de fuerzas sobrenaturales que desmantelaron los bastiones de los enemigos. La presencia de gigantes puede interpretarse como poderosos guerreros que, pese a su fuerza, fueron vencidos por la fe y la obediencia del pueblo de Israel. Esta victoria reafirma que, cuando la humanidad se alinea con la voluntad de la providencia, incluso los obstáculos más imponentes pueden ser superados. En Jueces, capítulo 20, versículo 7, se menciona la confrontación con los descendientes de los gigantes de Gabaón, mostrando cómo los israelitas, guiados por la dirección divina, lograron vencer a enemigos considerados invencibles. Esta batalla subraya la intervención de Dios como factor decisivo, recordándonos que la verdadera fuerza proviene de la fe inquebrantable en el Creador. A través de estos relatos, percibimos un patrón recurrente. Los gigantes aparecen en momentos críticos como símbolos de desafíos que ponen a prueba la fe. Cada vez que la humanidad enfrenta pruebas que parecen sobrepasar sus capacidades, la Escritura nos recuerda que la ayuda divina está presente y que la humildad y la confianza en la providencia son las armas más poderosas. Ahora, exploremos el significado espiritual de los gigantes en la vida del creyente. En Santiago, capítulo 4, versículo 10, se nos dice que humillaos delante del Señor, y Él os exaltará. Este llamado a la humildad contrasta con la actitud de los Nefilim, cuya arrogancia los llevó a la caída. El versículo nos invita a reconocer que la verdadera grandeza se manifiesta en la sumisión a la voluntad divina y que el orgullo conduce a la destrucción. En Romanos, capítulo 11, versículo 11, se menciona que todos hemos pecado y estamos privados de la gloria de Dios. Esta confesión universal nos recuerda que, aunque no seamos literalmente gigantes, todos poseemos una capacidad de orgullo que puede crecer como sombra sobre nuestras almas. La Escritura nos llama a reconocer esa sombra y a buscar la luz de la gracia que disipa la oscuridad. Al aplicar estos principios, podemos imaginar que cada desafío personal,
ya sea una ambición desmedida en el trabajo o una relación que nos impulsa a buscar reconocimiento, es un gigante interno que debemos enfrentar. La forma de vencerlo no es mediante la fuerza externa, sino a través de la oración, la reflexión y la entrega a la voluntad divina. Cuando nos acercamos al Señor con un corazón humilde, la tormenta que amenazó con destruirnos se convierte en un río que purifica y renueva. San Juan Crisóstomo, en sus homilías sobre el Génesis, describe a los gigantes como hombres cuyo corazón se infló como un globo, que creía que podía alcanzar las estrellas. Esta metáfora nos muestra que el verdadero peligro no reside en la altura física, sino en la expansión del ego. La lección que nos deja es clara: la verdadera grandeza radica en reconocer nuestras limitaciones y buscar la ayuda del Señor. Al finalizar esta segunda parte, entendemos que los gigantes de la Biblia son más que personajes lejanos, son arquetipos eternos que nos invitan a reflexionar sobre el poder, la arrogancia y la redención. Su historia, entrelazada con el diluvio, la conquista y la vida espiritual, nos llama a una introspección profunda y a una transformación del corazón. La providencia, a través de las Escrituras, nos enseña que la verdadera victoria se logra al humillarnos ante el Creador y confiar en su guía. ¿Qué enseñanza extraes tú de la caída de los gigantes? ¿Cómo puedes aplicar esa sabiduría a los retos modernos que parecen colosales? Te invito a compartir tus pensamientos, porque cada respuesta enriquece nuestro camino hacia la verdad. Si sientes que esta investigación alimenta tu fe y despierta tu curiosidad, suscríbete y mantente atento a la próxima entrega, donde exploraremos la figura del gigante Balac y su interacción con el profeta Elías, una historia que revelará cómo la soberbia humana se enfrenta al poder de Dios en tiempos de conflicto. Agradezco tu compañía en este viaje de descubrimiento. Que la luz de la providencia guíe tus pasos, que la sabiduría de la Escritura ilumine tu mente, y que la paz del Señor descienda sobre tu corazón mientras seguimos explorando los misterios que la palabra ha guardado para nosotros.